Ok, buenas tardes. Espero que hayan podido aprovechar el descanso de la semana pasada para hacer el proyecto, que en teoría está para entregarse este domingo, y en general para tomar un poco de impulso de este semestre tan desgastante. El día de hoy entonces vamos a empezar a discutir el último tema del capítulo, que sería análisis multivariable. La idea, como vamos a ver dentro de poco, va a ser combinar los temas del primer examen con los temas del segundo examen y poder hacer un modelo completamente general para cualquier sistema. Como es de esperarse, vamos a empezar de los sistemas más sencillos hasta donde nos dé tiempo de complicar un poco el asunto. Voy a empezar a compartir la pantalla de este lado, nada más. Ujú. Permítame un segundo. Que aparentemente me está pidiendo que actualice algo, entonces, ok. Entonces vamos a la pizarra. Muy rápido. Ok. Entonces vamos a volver a plantear el problema aquí. Tenemos una placa donde dos dimensiones no nos van a molestar mucho, solo nos vamos a preocupar por una dimensión espacial, porque el problema lo dicta así. Vamos a tener que esto mide 2 veces W y que esto va a ser el eje X. Aquí, borrar esto. Esto va a ser el eje X. Y tenemos un eje temporal, ¿verdad? Que es el que tenemos que analizar también. Aquí vamos a obtener x igual 0 y lógicamente vamos a tener x igual 2w. Nos están pidiendo una expresión para la temperatura en función del tiempo y la posición. Entonces, de una vez, y esto es una pregunta que espero que ustedes me puedan responder. Si me están pidiendo una variación temporal, ¿significa que este sistema está en estado estacionario o transiente? Muy bien, en efecto. Si va a haber una dependencia temporal, eh, el sistema va a estar en estado transiente. Entonces, vamos a plantear, bueno, ya sabemos que si ocupamos una relación de temperatura, lo más probable es que la encontremos a partir de un balance de energía. Entonces, vamos a plantear un balance de energía. Y bueno, aquí tenemos que tomar en consideración eh, todos los elementos que tomamos en consideración para el primer examen y para el segundo. Pues primero voy a plantear la ecuación y después discutimos eso. La misma ecuación de siempre, balance en velocidad de acumulación es igual a flujo de entrada menos flujo de salida, más velocidad de generación menos velocidad de consumo. Ahora, aquí vamos a utilizar un volumen de control diferencial o semidiferencial. ¿Qué subieron ustedes? Ok, Marco está diciendo, sugiriendo que un semidiferencial. En efecto, se puede usar uno.
Realmente si se use uno o el otro, para este tipo de problemas, para este problema en específico, no nos va a afectar mucho. Pero planteémoslo con un balance semidiferencial, a pesar de que yo lo había planteado diferencial en notas, no importa. Entonces, nuestro volumen de control sería esto que estoy cerrando aquí con rojo. Vamos a borrar aquí un poquito. Sería esto que estoy señalando en rojo, lo voy a subrayar aquí con gris. ¿Ok? Y entonces vamos a empezar a plantear el balance. Ok, la velocidad de acumulación, como estamos en estado transiente, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, transiente, no va a ser cero, como hemos venido teniendo en para los temas que vimos para el examen anterior. En este caso, tenemos que tomar en cuenta. Entonces, eso era simplemente la derivada de la energía con respecto al tiempo, ¿verdad? Esto siempre va asociado a lo que estamos haciendo con el balance. Con el cuidado ahora sí de que vamos a tener derivadas parciales, no diferenciales completos. Nada más una consideración ahí de forma. Y ahora bien, veamos qué pasa en el volumen de control con los flujos. Bueno, no va a haber generación ni consumo, eso es un poco más fácil de ver, pero sí vamos a tener un flujo. Entonces tenemos un flujo de calor en la dirección X, por el área perpendicular a X, y tenemos un delta de estas cantidades que sale del volumen, ¿verdad? ¿Cómo vamos a expresar eso aquí? Bueno, como siempre, tenemos Qx como flujo de entrada por el área perpendicular a X menos la expansión de Taylor de ese flujo. La derivada de Qx por AX respecto a X por delta X. Okay. Bueno, aquí me faltó un término, ¿verdad? El término inicial de la serie de Taylor es Qx por AX. Y aquí vamos más. Okay, así. Tendríamos la ecuación con la que vamos a trabajar. Entonces hay que empezar a sustituir cosas ahí. Lo primero es que estos términos se van a cancelar. Y después, entonces necesitamos una relación constitutiva para la energía térmica, una para el flujo de calor en la dirección X y una para el área transversal a X. ¿Ok? Algo me está haciendo falta por aquí. Bueno, vean que de aquí yo tengo un delta X. Entonces yo necesito cambiar la forma en la que expreso esta energía para que me involucre el volumen explícitamente. Y de hecho, si empezamos a sustituir ahí valores, nos vamos a dar cuenta que las unidades no nos van a cerrar si lo dejamos así tal cual. O tal vez sí, pero seguiríamos con el problema del delta X. Entonces, realmente, esto lo deberíamos expresar como E por V. De ese E minúscula es la energía por la densidad de energía, o sea, energía por intermetro cúbico. Y de esa forma, entonces, ya podríamos introducir ese delta X para para que se nos cancele y poder trabajar bien. Ahora, ese E minúscula o esa densidad de energía térmica la vamos a tomar como ρ por el CV por T menos alguna temperatura de referencia por el volumen, ¿verdad? Pero en este caso el volumen lo voy a dejar por acá, todavía no lo voy a copiar, sino que lo voy a expresar ahí abajo. La expresión para el flujo de calor sigue siendo la misma que hemos tenido, que es menos K o en algunos casos se le llama lambda, por la derivada de la temperatura respecto a la variable X. Noten que igual aquí tenemos una derivada parcial, ya no tenemos derivadas totales.
Ahora vamos a ver cómo podemos expresar ese área X. En este caso es un poco sencillo. Sería, voy a subrayarlo por acá. Quedamos esa área transversal. Lo voy a subrayar en verde. Sería esta área que tenemos aquí. Ok, entonces esa área vendría siendo lo que mida en esta longitud por lo que mide en esta longitud. Si tuviéramos un volumen de control completamente diferencial, eso sería delta X y delta Y. En este caso no lo es, y digamos que las dimensiones de la placa nosotros las podríamos conocer, entonces vamos a mantenerlo así tal cual, como A sub X, ya que eso va a ser una constante y va a ser constante para toda la dimensión longitudinal. Entonces lo vamos a dejar así tal cual, y voy a poner aquí la distinción de que es un valor constante, por eso lo puedo dejar así, no tengo que expresarlo de ninguna otra manera. Además que van a ver que se me va a cancelar. Y el volumen, bueno, el volumen es el volumen de un paralelepípedo, entonces sería esas dos dimensiones que me conforman el área perpendicular a la dirección X por el ancho del volumen de control, que el ancho vendría siendo delta X. Entonces esto va a ser A sub X por delta X. Entonces ya de ahí pueden ir viendo que se nos van a cancelar esos AX y delta X. Entonces volvamos a la ecuación de balance que tenemos acá y sustituyamos lo que tenemos. Entonces tenemos una derivada respecto al tiempo de la densidad por el CV por la temperatura menos la temperatura de referencia, multiplicando el volumen, pero el volumen es A sub X por delta X. Y esto va a ser igual a menos la derivada total, parcial, perdón. Ahí cometí un error, de hecho, en esta expresión. Aquí son derivadas parciales también. Entonces sería la derivada parcial de menos K por la segunda derivada de la temperatura respecto a X, perdón, por la primera derivada, multiplicando al área sub X y todo esto multiplicado por un delta X. Ok. Veamos que es constante y que puede salir de las derivadas. Digamos que las densidades y el CV, para que sean constantes, formalmente uno debería demostrarlo. Para este caso lo vamos a tomar como que no va a estar variando. El único caso, de hecho, en el que la densidad me podría estar variando para un sólido sería donde hay un cambio de fase, porque, o que sea un sólido con un coeficiente de dilatación térmica muy grande, para que el volumen me esté variando apreciablemente con el calor. Pero para los casos normales eso no va a ser cierto. Y bueno, el CV podemos tomarlo como una constante, sin embargo sí es un poco más, sí es un poco más común encontrarse casos donde el CV depende de la temperatura. Y aquí lógicamente la temperatura va a variar con el tiempo, entonces por relaciones funcionales eventualmente el CV podría depender del tiempo. Pero en este caso, como no es eso lo que queremos evaluar, vamos a tomar unas eh, condiciones del modelo, no son relaciones constitutivas. Condiciones del modelo que digan lo siguiente. Rho es constante, lo que significa que kappa era el coeficiente de la termodinámica, si no me equivoco, tiende a cero. Voy a poner aquí coeficiente de dilatación térmica. El CV también va a ser constante. Lógicamente la temperatura de referencia es constante. K, que eso ya sabíamos, esto es la conductividad térmica. Conductividad térmica también es constante.
Y bueno, ya sabemos que el área sub x, como es un área transversal regular, y el delta x, por ser un diferencial, no van a depender ni del tiempo ni de x. Entonces, eso nos dejaría una expresión de la siguiente manera. Vamos a tener ρ por cv por ax delta x por la derivada de t, la temperatura de referencia, respecto al tiempo, es igual a, vamos a sacar ese menos de una vez, me va a quedar únicamente k a x delta x por la segunda derivada de la temperatura respecto a x. Ok, ax por delta x me cancela con ax por delta x y puedo entonces agrupar las constantes. Y me quedaría entonces una ecuación de la siguiente manera. Bueno, hay un paso más ahí que hacer, que supongo que ya lo habrán visto, pero porque yo lo voy a hacer. Delta t es igual a k entre rho cv por la segunda derivada de la temperatura respecto a la posición. Ok. Esto que está acá lo vamos a llamar alfa. Va a estar definido como k entre rho cv. Y bueno, aquí para esta parte de acá de la expresión tendríamos que hacer regla a la cadena, pero eso me quedaría la derivada de t menos la derivada de la temperatura de referencia, y la temperatura de referencia es una constante. Eso no va a estar variando, por eso es una referencia. Entonces, a fin de cuentas, el modelo que andamos buscando queda de la siguiente manera. La derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a alfa por la segunda derivada de la temperatura respecto a x. Este sería el modelo diferencial que tenemos que buscar cómo resolver. Entonces vean que hasta este momento no hemos hecho nada nuevo. Solo tener, como dije al principio, consideraciones de ambos temas. Las constantes que se nos van generando van a tener una forma distinta porque van a tener una consideración temporal de cómo modula, cómo varía la temperatura con el tiempo, y una consideración espacial que me va a modular cómo va a variar la temperatura a lo largo del espacio. Ahora, pregunta, ¿qué recuerdan ustedes de ecuaciones diferenciales? Esto me parece que es el último tema que se llama ecuaciones diferenciales. ¿De qué forma tratarían ustedes de resolver esto? Si no tienen idea, también me pueden decir que no tienen idea. Y seguimos. Ok. En este capítulo, o por lo menos para este curso, vamos a ver dos estrategias. Ok, entonces, vamos a poner acá. Se puede, no se puede, no entiendo. Se puede resolver de dos maneras. La primera va a ser el método de transformada de Laplace, que ese es uno de los temas que se ven en ecuaciones diferenciales, y es el que vamos a trabajar hoy. Hoy no voy a trabajar con el otro, un poco más engorroso, lo voy a dejar para la siguiente semana, que de hecho la siguiente semana es la última clase, a menos de que tengamos que trazar un poco más la cosa, pero esperaría que no. Va a ser el método de transformada de Laplace, y el otro es muy usado, sin embargo, no sé si lo hayan visto ustedes en ecuaciones, la verdad no me acuerdo, yo llevo ecuaciones hace mucho tiempo. Es el método de variables separables. El método de transformada de Laplace, bueno, ustedes supongo que están un poco más relacionados con él, es tirarnos a un espacio de frecuencias para eliminarnos la dependencia de alguna variable, resolver esa ecuación diferencial en el espacio de frecuencias y después buscar la transformada inversa de lo que nos dé. El método de variables separables lo que va a buscar es
por ejemplo, para este caso, donde tenemos que t depende de t y x, expresarlo como ya sea un producto o una suma, va a depender de lo que estemos usando, de, por ejemplo, tau de t o chi de x. Nada más que las condiciones de contorno que tengamos ahí van a tener que tener cierta forma. Entonces, para explicarles un poco más a fondo y no solo decirles que lo usen así, prefiero que lo veamos en la próxima clase. En especial para que ya hayan entregado el proyecto, el avance y estén un poco más tranquilos con eso. Hablando del avance, no les he subido el código. Espero subirlo ahorita después de la clase, cuando me ponga a subir la clase al entorno. Entonces, vamos a tratar de resolver esta ecuación por el método de transformada de Laplace. Este no lo voy a repasar porque me parece que ustedes ya han trabajado bastante con eso. Nada más lo que sí voy a hacer es retomar aquí cuáles son las condiciones de contorno que tenemos. Porque las vamos a necesitar más pronto de lo que podrían imaginar. Entonces, tenemos la primera que en t igual 0, t de 0 y x vale que 0. Después tenemos otras dos, que eso es algo que vale la pena discutir acá. ¿Cuántas condiciones de contorno vamos a necesitar para resolver esta ecuación diferencial? Y recuerden que eso está asociado a cuántos órdenes de derivación tenemos. Tal vez alguien me pueda decir. Ok, supongo que no. Si vemos la ecuación diferencial, tenemos una derivada respecto al tiempo y dos órdenes de derivación respecto a la posición. Entonces vamos a necesitar, por decirlo así, integrar tres veces. Nos van a salir tres constantes, una dependiente de la posición y dos dependientes del tiempo, que se podrían ver así. Pero eso se va a traducir a que vamos a necesitar tres condiciones de contorno. Entonces tenemos una para t igual 0 y la otra para x igual 0, que es que t de t y x igual 0, perdón, va a ser igual a tw, y que cuando x vale 2 veces w, t de t minúsculo y w va a ser igual a tw. Ok, ¿por qué las pongo acá? Porque vamos a necesitar utilizarlas en el espacio de Laplace. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la transformada de Laplace al modelo diferencial. Entonces, si no recuerdan, les hago más o menos de esta manera. Va a ser igual a la transformada de Laplace de alfa por la segunda derivada de t mayúscula respecto a x. Ahora, nosotros podemos aplicar la transformada de Laplace para una variable a la vez. Entonces, hay que escoger si se la aplicamos al tiempo o a la posición. Yo voy a aplicarla para el tiempo. ¿Ok? Y usualmente la idea va a ser esa. Vamos a aplicar la transformada de Laplace
a la variable que corresponda al menor orden de derivación. Si tenemos derivadas de segundo orden en ambos lados, como por ejemplo la ecuación de Poisson que vimos cuando discutimos un poco el método de diferencias finitas, pues bueno, ahí ya queda elección de cada uno. Pero de hecho la ecuación de Poisson se resuelve bastante fácil por variables separables. Entonces van a ver que cada método tiene sus ventajas y desventajas. Ahora, si no recuerdan cuál es la transformada de Laplace de una derivada, pueden ir a la tabla a la tabla de fórmulas matemáticas que ya está disponible en mediación, donde están todos los libros. Y de ahí pueden consultar todas las propiedades de la transformada de Laplace, todas las transformadas de Laplace y todas las transformadas inversas. No me voy a detener a hacerles ahorita, no quiero hacerlos perder mucho tiempo. Pero básicamente la transformada de Laplace de una derivada va a tener la siguiente forma. S por la variable transformada, que eso es muy importante, voy a poner acá. La transformada de Laplace de t la voy a definir como tau. Y me gustaría poner las dependencias aquí para que lo tengamos claro. T depende de t y x. Entonces tau va a depender de s y x, donde s es la variable en el espacio de frecuencias. Entonces vamos a ver que esto va a ser s por tau de s menos t evaluado en 0. Pero bueno, en 0,x más específicamente. Y esto va a ser igual a alfa por la segunda derivada de tau respecto a x cuadrado. Ok, porque esta derivada de acá, como no tiene nada que ver con la variable a la cual estamos aplicando la transformada de Laplace, puede salir el operador puede salir de la transformada. O va a permanecer sin afectación por el hecho de hacer la transformada a otro espacio. Esto de aquí ya nosotros sabemos que es de 0. Entonces nos va a quedar que S por tau de S menos T sub 0 es igual a alfa por la segunda derivada de tau respecto a x cuadrado. Y me voy a disculpar aquí la dependencia de S y x. Voy a quedar del otro lado. De x, esto puede depender de S y de x. Ok. Lo otro que podemos hacer, bueno, ya ahora solo tenemos una dependencia en el orden de derivación, entonces podemos asumir que la derivada va a ser una derivada total y podemos reescribir nuestro modelo de la siguiente manera. Entonces la segunda derivada de tau respecto a x menos s sobre alfa por tau va a ser igual a menos t0. Nada más déjenme revisar que no haya cometido ningún otro error. Ok, vean que aquí tenemos un problema que podemos resolver tal vez de alguna manera, pero tenemos el problema de que tenemos esta constante por acá. Entonces, realmente trabajar con este modelo desde el principio tal vez no sea lo más conveniente. Y nos vamos a dar cuenta de eso por las condiciones de contorno. Vean que esa constante que está quedando por ahí, que es esta de acá, viene de la condición de contorno en t igual 0, en el tiempo inicial. Si nosotros pudiéramos hacer que esto tendiera a 0, ven que nosotros sabemos resolver bastante bien esta, esta ecuación que estoy subrayando en gris, porque eso es un oscilador armónico o su contraparte en senos y cosenos hiperbólicos. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer un cambio de variable que nos transformara esta primera condición de contorno a 0, pues sería bastante útil y de hecho nos ahorraría bastante trabajo a la hora de tratar de resolver esto de acá. Si quisieran resolver el modelo que estamos obteniendo ahorita con esa constante, probablemente tendrían que hacer solución
particular y solución homogénea y todo ese tipo de cosas que no queremos hacer si podemos evitarlo desde antes. Entonces, la constante de cero no es favorable, por lo que se sugiere un cambio de variable al que la temperatura en 0 y x, o bueno, en este caso no va a ser la temperatura, va a ser la nueva variable y en 0 y x sea igual a 0, donde lo que vamos a hacer es transformar de t a y. ¿Ok? Entonces, voy a volver a poner las condiciones de contorno acá. Lo voy a copiar del otro lado. Vamos a volver a escribir. ¿Ok? Y vamos a empezar a pensar en ese cambio de variable. Lógicamente el cambio de variable no, o sea, lo estoy tratando de esta manera tan poco rigurosa porque va a ser casi siempre el mismo. Van a haber más o menos dos tipos de cambio de variables que ustedes pueden sugerir y a fin de cuentas el problema o la forma en la que resuelven el problema no se va a ver afectada porque ustedes utilicen uno u otro. Pero básicamente aquí lo que queremos es esto. Queremos que y en 0 y x valga 0. Y realmente aquí no hemos discutido nada con esto, pero sería conveniente que y en t y 0 y que y en t y 2w valgan 1. Eso van a ver que va a ser de mucha ayuda más adelante. Entonces vamos a definir que y de t y x va a ser la variable t, que es nuestra variable dependiente en este momento, menos t0, para que se nos cumpla lo primero que andamos buscando, entre tw menos t0. Y si ustedes se van a evaluar estas condiciones de contorno, se van a dar cuenta que las condiciones de contorno que estábamos buscando se nos van a cumplir. Lo otro que queda entonces es transformar la ecuación diferencial a eso que tenemos acá. Ahora bien, la ecuación que teníamos tenía la forma primera derivada de t mayúscula respecto a t es igual a alfa por la segunda derivada de t mayúscula respecto a x cuadrado. Entonces tendríamos que evaluar o encontrar de aquí cómo se comporta t en función de x, que es nada más despejar t. Entonces t en función de tiempo y espacio va a ser igual a y en función de tiempo y espacio multiplicando a tw menos t0 más t0. De aquí podemos derivar la primera vez t con respecto a tiempo y encontrar que es tw menos t0 por la derivada de y respecto al tiempo, que la primera derivada de t respecto a la coordenada espacial va a tener la misma forma, tw menos t0, por la primera derivada de y respecto al tiempo, y la segunda derivada de la temperatura respecto a la coordenada espacial es tw menos t0 por la segunda derivada de y, que nos da el tiempo, que es la posición. Y aquí es la segunda derivada de y respecto a la posición. Entonces, si insertamos eso, serán estos dos en el modelo que teníamos antes. Vamos a obtener un modelo en términos de y. Nos va a quedar de la siguiente manera. Donde tenemos de t, vamos a poner tw menos t0, de y y de t. Y donde tenemos de t de x, vamos a tener tw menos t0 por la segunda derivada de y respecto a x.
Vean que estos T2 Ws y T ceros se me cancelan. Entonces me queda exactamente el mismo modelo, pero en términos de otras variables. ¿Qué ventaja tiene esto? Las condiciones de contorno, nada más. Y de hecho, eso va a ser crítico en este tema. La forma que tengan las condiciones de contorno, y de hecho eh, para el tema de variables separables va a ser todavía más decisivo, pero la forma que tengan las variables, las condiciones de contorno, nos van a determinar que nosotros podamos encontrar o no la solución. Entonces, para la coordenada de Laplace, lo que vamos a necesitar sí o sí es esto. ¿Ok? Igual, el hecho de que eso sea cero tal vez no nos va a garantizar que en el 100% de los casos vamos a poder resolver el modelo diferencial que queda en el espacio de Laplace, pero muchas veces sí, sí va a ser, porque nos va a estar quitando constantes de ahí y nos va a quedar un modelo de segundo orden que por lo general va a tener una forma conocida. Ahora, tengan en cuenta que lo que quede una vez hecha la transformada va a requerir o puede requerir cualquier conocimiento anterior que ustedes tengan. O sea, lo que estoy tratando de advertir es que puede ser que después de hacer la transformada tengan que resolver la ecuación de Bessel. Entonces, no siempre el método de transformada de Laplace va a ser el más conveniente, porque una vez que ustedes resuelvan en el espacio de Laplace, como vamos a hacer ahorita, hay que buscar la transformada inversa. Entonces hay que tener ciertos cuidados ahí para escoger el método que vamos a utilizar. Entonces ahora sí, ya que tenemos un modelo un poco más conveniente, vamos a aplicar la transformada de Laplace al modelo nuevo que tenemos. Entonces tenemos de nuevo la transformada respecto al tiempo, de la derivada de y respecto al t, es igual a la transformada en el tiempo, de alfa, de 2y, en t, de x cuadrado. ¿Ok? Y nos va a quedar lo mismo. Va a ser entonces s por y, que depende de s y x, menos y en 0 y cualquier x, va a ser igual a alfa por la derivada, segunda derivada de y respecto a x. Pero ahora, este y que está aquí es 0. Entonces ya no nos tenemos que preocupar por esa constante de ahí y la solución va a ser casi que inmediata. Entonces despejamos el modelo que queda y nos queda que la segunda derivada de y respecto a x menos s entre alfa por y es igual a 0. Y ahora sí, ¿qué forma tiene esa ecuación diferencial? ¿Cuál es la solución a esa ecuación diferencial? Si alguien me dice, si no me dicen que no, y continúo. Ok, supongo que no, nadie la ve obvia ahorita. Nada más para saber que no estoy hablando a la pared. Sí siguen ahí. O sea, díganme si puedo continuar, les tengo alguna duda. Ok, perfecto. Ok, entonces esto tiene solución. La solución es una combinación lineal de funciones hiperbólicas. Inclinada hiperbólica. O sea, en otras palabras, en español va a ser y de s y x va a ser igual a una constante que la voy a llamar a,
por el seno hiperbólico de ¿qué? Esto que está acá sería el omega cuadrado que tenemos siempre, entonces sería de la raíz de S sobre alfa por X más B por el coseno hiperbólico de la raíz de S sobre alfa por X. Entonces, esta sería la solución, pero ven que estamos en el espacio de Laplace, por eso es que depende de S, no de T. Y además tenemos que encontrar estas dos constantes de integración que nos están quedando desde resolver este modelo. Para eso tenemos que volver a las condiciones de contorno y recordar que Y de T y 0 es igual a 1. Ah, bueno, aquí hay algo que no dice nada más. Y va a ser la variable en el espacio real y voy a ponerle y tilde a la variable en el espacio de Laplace. Entonces vamos a agregarle una tilde aquí, una tilde aquí, tilde, tilde. Esto sería tilde. ¿Ok? Entonces, estas condiciones de contorno que estoy poniendo ahorita son para el espacio real, no para el espacio de Laplace. Yo tendría que transformarlas también con una transformada de Laplace respecto al tiempo. Si se van a su libro de tablas de fórmulas matemáticas, se van a recordar que la transformada de una constante es esa constante sobre S. Entonces, y tilde para cualquier S y un X igual a 0 va a ser igual a 1 sobre S, y Y tilde para cualquier S y X igual a 2W va a ser igual a 1 sobre S. ¿Ok? Entonces, estas de aquí son las condiciones de contorno que podemos usar para encontrar A y B. ¿Cuál vamos a utilizar? Bueno, ustedes ya saben que a mí me gusta empezar por la que involucre evaluar en cero, más para este tipo de condiciones de contorno. Entonces, utilicemos que en X igual a 0, Y tilde me va a valer 1 sobre S, pero en este caso va a ser A por el seno hiperbólico de 0 más B por el coseno hiperbólico de 0. Igual, si no recuerdan, pueden ir a su libro de tablas matemáticas, o bueno, como estamos en modalidad virtual, supongo que podrán consultar a Wolfram o cualquier otro lado. El coseno hiperbólico en 0 vale 1, y el seno hiperbólico en 0 vale 0. Entonces, esto lo que me dice es que B es igual a 1 entre S. Entonces, el modelo que estamos buscando va a quedar como A seno hiperbólico del argumento más 1 entre S coseno hiperbólico del argumento que tenemos ahí. ¿Me siguen hasta acá? Creo que no he dicho nada extraño, pero tal vez voy un poco rápido porque no me están deteniendo. Entonces confirmen. Sí, ok. Perfecto. Entonces nada más voy a copiar el modelo que tenemos hasta el momento. Tenemos que y tilde, que depende de S y de X, va a ser A por el seno hiperbólico de raíz de S sobre alfa por X más 1 sobre S por el coseno hiperbólico de raíz de S sobre alfa por X. Okay, lo que nos queda entonces es encontrar A. Y para eso podemos utilizar entonces la condición para X igual a 2W, que dice que Y tilde vale 1 sobre S. Entonces vamos a evaluar eso. Y tilde es igual a 1 sobre S, es igual a seno hiperbólico de raíz de S sobre alfa por 2 veces W más 1 entre S, coseno hiperbólico, raíz de S sobre alfa, 2W. Y aquí vamos a despejar entonces que A, no voy tan rápido. Vamos a tener que 1 sobre S menos 1 sobre S coseno hiperbólico de raíz de S sobre alfa por W es igual a seno hiperbólico
de raíz de S sobre alfa por 2W. Sí, aquí puedo despejar A. Digo que A va a ser igual a S por el seno hiperbólico de raíz de S sobre alfa por 2W sobre 1 menos el coseno hiperbólico de raíz de S sobre alfa por 2W. Esta sería la segunda constante. ¿Ok? Entonces, el modelo al final, bueno, no al final, hasta este punto, porque todavía tenemos mucho que trabajar, va a tener la siguiente forma. Y tilde, que depende de S y de X, va a ser igual a 1 menos coseno hiperbólico raíz de S entre alfa por 2 veces W entre S por el seno hiperbólico de raíz de S sobre alfa por 2W. Esto multiplicando al seno hiperbólico de raíz de S sobre alfa por X más, y voy a poner esto, me está quedando tallado aquí el asunto, más 1 sobre S por el coseno hiperbólico de raíz de S sobre alfa por X. Entonces, vean el modelo que nos está quedando en el espacio de Laplace. Tenemos que encontrar la transformada inversa de eso. Me parece que así a simple vista no van a encontrar nada que les funcione en la tabla. Bueno, tal vez algo para 1 entre S coseno hiperbólico de eso. Pero, si nos vamos a la tabla, vamos a ver si los tengo por aquí, si no, los voy a buscar con ustedes. No, lógicamente no los escribí por acá. Entonces, revisemos la tabla un momento. Voy a buscar el libro aquí en mi compu. Les presento. Documentos. A ver si este era el que yo usaba. No, este es el que yo usaba. Dame un segundo para buscar esto. Aquí está. Ok. Vamos aquí un momentito. Ok, entonces, lo que andamos buscando son transformadas de Laplace. Para eso vamos al índice y buscamos esa parte. Vamos a ver. Transformadas de Laplace. A ver. Transformadas de Laplace, página 161. Aquí no tengo idea de dónde poner la página, entonces voy a venir por acá. Página 161, empezamos por acá. 158, 59, 61. Ok. Entonces aquí ustedes tienen una tabla donde van a tener las funciones en el espacio de Laplace y su correspondencia en el espacio de tiempo. Entonces, recordemos que teníamos senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos de raíz de S por X. Entonces, tendríamos que buscar de este lado senos y cosenos hiperbólicos. Lógicamente eso no va a estar al principio, tiene que estar hasta el final. Y además están multiplicados por 1 entre S, ¿verdad? Si bajamos, bueno, aquí ya tenemos senos normales, y ok, vean que aquí tenemos senos y cosenos hiperbólicos. Pero vean las formas que tenemos. Tenemos seno de S por X entre S por seno hiperbólico de S por A, donde A es una constante. Seno de S por X entre S por seno de S por A, etcétera, etcétera. No tenemos 1 para 1 entre S, coseno hiperbólico, de nada de lo que está ahí. Y además lo que ocupamos son raíces de S. Vean que aquí ya empiezan a salir cosas similares a lo que ocupamos. Tenemos seno hiperbólico de X por raíz de S, que eso es algo que sí tenemos. Y seno hiperbólico de una constante por raíz de S, que eso es algo que sí tenemos. Solo que nos están haciendo falta unos entre S. Entonces sigamos bajando.
Vean aquí abajo. Esto sí es lo que andamos buscando. Seno hiperbólico de x por raíz de s, entre s, seno hiperbólico de a por raíz de s, y bueno, con coseno, nada más tenemos esas dos. Para seno, seno y coseno, coseno. Entonces, tenemos que expresar nuestra solución en el espacio Laplace de alguna manera que vaya acorde con esto que tenemos acá. Lógicamente, lo que tenemos ahorita no se parece, no hay nada, pero no se parece para nada a lo que tenemos aquí. Regálenme un segundo. Regálenme un segundo, ya vengo. Tomémonos un descanso de 15 minutos, ya volvemos. Tengo que atender una emergencia.
Ok, no sé si ya están todos por ahí. Vamos a ver cuántos tengo conectados. Ok, nada más pónganme ahí en el chat si están o no para continuar con la clase. Ok, ya ahora sí saliendo de apuros. Entonces estábamos intentando encontrar una transformada inversa para el resultado que habíamos obtenido. Ahorita lo vuelvo a poner en pantalla, pero era una ecuación que iba a tener una dependencia de cosenos y senos hiperbólicos, cuyo argumento es raíz de s sobre alfa por x, y abajo íbamos a tener un término s multiplicando en un caso al seno hiperbólico y del otro lado no teníamos nada. Pero ya vamos a ver cómo podemos entonces transformarlos para poder trabajar con estas dos transformadas inversas que tenemos acá. Noten lo siguiente, las soluciones tienen formas de suma infinita. Esto viene de hecho de la mano con lo que se obtendría a partir del método de variables separables o lo que se podría obtener también con una transformada de Fourier. Las soluciones de este capítulo usualmente van a depender de sumas infinitas. Esto no quiere decir que las soluciones no tengan utilidad, si van a tener utilidad. Lo que nos está diciendo básicamente es que hay varias formas en las que se pueden expresar estas soluciones y que la solución general es una combinación lineal de todas las soluciones posibles. ¿Qué tanto afecte una u otra solución a la solución general? Pues va a depender de los cocientes que tengan enfrente. Pero en general es algo esperable cuando tenemos este tipo de cosas. Es aquí donde ya tal vez seguir empujando un poco más la necesidad de tener un modelo analítico, un modelo completamente algebraico, pues no es el mejor camino. Y es por esto que los métodos numéricos para problemas complejos son un poco más útiles y las simulaciones computacionales son un poco más útiles que tal vez tratar de resolver un problema analíticamente. Porque ya las soluciones vienen siendo un poco menos intuitivas. Entonces, volvamos a el problema que teníamos. Vuelvo a compartir aquí la pizarra. Para obtener ahora sí entonces la solución. Bueno, entonces andamos buscando básicamente expresiones que sean del tipo coseno hiperbólico de raíz de s entre alfa por x entre s coseno hiperbólico de raíz de s entre alfa por 2w o seno hiperbólico de raíz de s entre alfa por x entre s por el seno hiperbólico de raíz de s entre alfa por 2w, para los casos que tenemos acá. Entonces vean que si bien es cierto no tenemos eso, podemos trabajar un poco la solución para llegar a algo que sí podamos invertir. Si no quisieran hacer esta parte algebraica que estamos haciendo aquí, el único camino posible sería encontrar la transformada inversa con la definición de la transformada inversa, que era una integral, no sé si le recuerdan, explícitamente para estas funciones. Yo no lo recomiendo. Creo que es más fácil siempre trabajar con un poquito de álgebra y llegar a ciertas expresiones un poco más sencillas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a, se busca reformular y tilde en una forma que sí sea invertible. Y para eso vamos a necesitar las propiedades de las funciones hiperbólicas.
que viene siendo parecido a algunas identidades similares a las de las funciones trigonométricas, como por ejemplo cuánto vale seno de x, seno de y, o ese tipo de cosas, que esas las pueden consultar también en el libro de tablas. Si ya quisieran alguna explicación formal, que supongo que no, ustedes son ingenieros, pero una explicación formal de por qué esas cosas son así, bueno, pues de ahí tendríamos que discutir ciertas cosas fuera del alcance del curso. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto en la siguiente página para partir de ahí. Y además para evitar la fatiga, no voy a copiar todo esto. Lo primero que voy a hacer es distribuir todos los términos que tenga acá para ir viendo con qué quedo. Entonces voy a tener un término que sería 1 por el seno hiperbólico de ese argumento entre s por el seno hiperbólico. Entonces sería el seno hiperbólico de raíz de s sobre alfa por x entre s por el seno hiperbólico de raíz de s entre alfa por 2w. Vean que ese es invertible de una vez. Ya no hay que hacerle nada. Pero vamos a ver qué pasa con los demás. Menos el coseno hiperbólico de raíz de s sobre alfa por 2w en este caso, entre s por el seno hiperbólico de raíz de s sobre alfa por 2w, y de hecho aquí me faltó, voy a alargar esta línea, porque todo eso multiplica un seno hiperbólico. Entonces aquí arriba iría multiplicado un seno hiperbólico de raíz de s sobre alfa por x. Y lo que nos quedaría al otro lado es simplemente 1 entre s por el coseno hiperbólico. Entonces, más 1 entre s por el coseno hiperbólico de raíz de s sobre alfa por x. ¿Ok? Que eso no tenemos idea de cómo invertirlo aún. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar a factor común ese 1 entre s. Yo sí que lo voy a ocupar, pero indiferentemente que lo saque a factor común o no, todos los términos que me van a quedar al final van a tener ese factor de 1 entre s. Entonces me va a quedar 1 entre s multiplicando a ese primer término, todo bien. Ok, entre el seno hiperbólico de raíz de s entre alfa por 2w. Y aquí me va a quedar coseno hiperbólico de raíz de s entre alfa, 2w, seno hiperbólico de raíz de s entre alfa por x. Aquí tal vez, por si alguno está copiando, lo que les sugiero es que pongan atención a qué es lo que voy a ir haciendo, y si quieren yo les puedo pasar las notas. Eso no es problema. Eso sí, las pasaría por el grupo de WhatsApp, creo que es más rápido. Más coseno hiperbólico de raíz de s entre alfa por x. Ok, hasta el momento no he hecho nada raro, pura y simple álgebra. Lo que voy a hacer ahora es homogeneizar este término de acá con esta fracción de acá. Porque a partir de eso me voy a valer de una de estas relaciones de las funciones hiperbólicas para poder cancelar los términos que no me están funcionando. ¿Cuáles son en este caso? Bueno, en este caso serían los términos cruzados. Tengo que tener seno arriba con seno abajo y coseno arriba con coseno abajo. Entonces vamos a ir viendo cómo nos queda. Voy a homogeneizar ese término, entonces me queda 1 entre s multiplicando a todo este término de aquí. Y ese menos sí lo voy a dejar por ahí. Copy. Ahí. Ok. Todo este término de arriba me va a quedar tal cual. Vamos a copiar este término. Copiar. Pegar. Voy a borrar nada más esta parte de aquí.
Esto, me falta aquí coseno hiperbólico. Y lo que quiero meter es este otro término acá. Entonces, de hecho, voy a poner este término aquí abajo, si no, me va a caber. Aquí yo tendría un más, pero como va a estar multiplicado por un menos, entonces me va a quedar menos. Y me quedaría coseno hiperbólico, que es el término que quiero meter ahí, de s entre alfa por x, multiplicando al seno hiperbólico que tengo abajo. Al seno hiperbólico de raíz de s entre alfa por 2w. ¿Okay? Y todo esto iría dividido entre el seno hiperbólico de raíz de s sobre alfa por 2w. Ok, ¿para qué hice esto? Porque yo puedo transformar esta expresión y esta expresión por aparte en una suma y resta de senos o cosenos hiperbólicos con argumentos distintos. Ya van a ver cómo, con la siguiente propiedad. Voy a ponerlo en rojo aquí como una nota. Si yo tengo el seno hiperbólico de A por el coseno hiperbólico de B, esto va a ser igual a 1/2 de el seno hiperbólico de A más B más el seno hiperbólico de A menos B. Y vean que de hecho es lo que yo necesito, porque yo aquí abajo tengo un seno hiperbólico, entonces yo ocupo que lo que me queda arriba quede en términos únicamente de senos hiperbólicos. Que sea de A más B o de A menos B, eso me da igual, ya vamos a ver por qué. Yo siempre puedo hacer un cambio de variable para hacer la transformada inversa. Entonces, expresemos primero el término amarillo de la siguiente manera. Entonces, A va a ser igual a raíz de S entre alfa por X, y B va a ser igual a raíz de S sobre alfa por 2W. Entonces, el término amarillo va a ser igual a lo siguiente. 1/2 del seno hiperbólico. Vean que es A más B y A menos B. Entonces puedo sacar el raíz de S entre alfa factor común por A, que sería X, más 2W. Y esto iría sumando al seno hiperbólico de A menos B. Entonces pasa lo mismo. Saco S entre alfa factor común. Y me queda X menos 2W. ¿Ok? Y hice un desorden aquí con los paréntesis. Entonces voy a hacerlos un poco más uniformes. Los de adentro son redondos. Los de afuera son cuadrados. Y los demás afuera son corchetes. ¿Ok? Y luego, para el término que está en verde, vean que ahora A es raíz de S entre alfa por 2W y B es raíz de S entre alfa por X. Entonces, el término verde, voy a intentar ponerlo aquí, no sé si me va a caber. El término verde tiene que A es raíz de S entre alfa por 2W y B igual a la raíz de S entre alfa por X. Entonces, ese término verde va a ser igual a 1/2 con corchetes. Siempre tengo un problema con los corchetes. Por el seno hiperbólico de A más B. Entonces sería raíz de S sobre alfa, X más 2W. No hay problema, como es una suma, le podemos dar vuelta. Más el seno hiperbólico de raíz de S entre alfa. Pero ahora quedaría A menos B. Entonces quedaría 2W menos X. ¿Ok? Y ahora vean que yo lo que tengo es en este numerador el término amarillo menos el término verde. Entonces yo tengo el término amarillo menos el término verde. Yo puedo cancelar los
términos que voy a subrayar, ya digo qué color, en morado. Entonces, este término en morado se me va a cancelar con este término en morado. Y estos que voy a subrayar en café, yo debería buscar alguna forma de relacionarlos mediante esa suma. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, con otra propiedad. Para esto tendríamos que ir a ver la simetría de la función del seno hiperbólico, que eso lo vamos a ver aquí, no tengo que ir a ningún lado. Entonces, con solo ver la gráfica ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, el término amarillo menos el término que había subrayado en verde, ya ni recuerdo cuál color de verde era, digamos que es este, menos el término verde, va a ser igual a 1/2, que sale factor común. Esos dos se me cancelan y me va a quedar el seno hiperbólico ya le digo de qué, de este primer término, el que es x menos 2w, raíz de s entre alfa, x menos 2w, menos el seno hiperbólico de la raíz de s entre alfa, pero de hecho voy a sacar un menos aquí a factor común para que me quede menos el argumento del otro lado, x menos 2w. ¿Okay? Y entonces yo tengo que ver cómo se relaciona el seno hiperbólico de x con el seno hiperbólico de menos x. Si nos vamos a buscar la gráfica del seno hiperbólico, voy a buscar por acá nada más para no cometer ningún error, tiene la siguiente forma, de hecho es antisimétrica. Entonces, si recuerdan, y si no recuerdan lo pueden buscar, el seno hiperbólico tiene una forma más o menos así, y aquí sube y después va para acá. Entonces esto sería seno hiperbólico de x, esto sería x, y esto sería y. ¿Ok? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que el seno hiperbólico de menos x, digamos que aquí tenemos x, y aquí tenemos menos x, va a ser igual a menos el seno hiperbólico de x. Entonces, esto que está acá no se me va a cancelar, sino que se me va a sumar, y me va a cancelar al 1/2 que tengo acá. Entonces, finalmente, esos términos que yo tenía en el numerador, si yo los resto, lo que me van a dar es quedar igual al seno hiperbólico de raíz de s entre alfa por x menos 2w. ¿Ok? Y vamos a sustituir eso en la solución. Nos va a quedar entonces este seno entre seno y este se llama, sí, el término que tenemos ahí entre seno hiperbólico de alfa entre 2w. Ok, entonces finalmente, ahora sí, y tilde de s y x va a ser igual al seno hiperbólico de raíz de s entre alfa por x, si no me equivoco, ¿sí? Entre s multiplicando al seno hiperbólico de raíz de s entre alfa por 2w, menos, porque tenemos un menos por ahí, el seno hiperbólico de raíz de s entre alfa por x menos 2w, entre s por el seno hiperbólico de raíz de s entre alfa por 2w. ¿Ok? Yo sé que eso no es exactamente el término de la transformada de Laplace, pero podemos trabajar con eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? De nuevo, si no tienen preguntas, díganme que no para continuar.
Ok, qué dicho. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer la transformada inversa. Y para eso tenemos que, bueno, recordar de la tabla que lo acabamos de ver, yo lo voy a copiar acá, que, vamos a poner en rojo, que el seno hiperbólico de x por raíz de s entre s por el seno hiperbólico de a por raíz de s va a ser igual a x entre a más 2 entre pi por la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la n entre n por el exponencial de menos n cuadrado pi cuadrado t sobre a cuadrado multiplicando al seno de n pi x entre a. Ok, entonces lo que hay que definir aquí es cuál va a ser ese a y qué vamos a hacer entonces con esas variables x. Noten que, bueno, vamos a dividir esto en dos términos otra vez, con colores distintos. Vamos a tratar este término amarillo y este término café. Ok, para el término amarillo, para el primer término, no vamos a tener x solo, sino que lo que tenemos es x, vamos a hacer a x entre raíz de alfa. Entonces, en vez de x de este lado, vamos a escribir x entre raíz de alfa. Y a, en vez de ser a, o bueno, en este caso sí lo puedo poner igual. A va a ser igual a 2w entre raíz de alfa. Entonces simplemente todo va a ir modulado por raíz de alfa. ¿Okay? Entonces la transformada inversa temporal, el término amarillo, no lo voy a volver a copiar todo. El término amarillo va a ser igual a x entre a, pero x es x entre raíz de alfa entre 2w raíz de alfa más 2pi por la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la n entre n por el exponencial de menos n cuadrado, pi cuadrado y t cuadrado. Todo eso va tal cual. Lo que hay que tener cuidado es con el a cuadrado, que en este caso sería, entonces, menos n cuadrado, de hecho voy a poner fraccional, menos n cuadrado, pi cuadrado, t cuadrado, eso está bien. Entre a cuadrado, pero a es 2w entre raíz de alfa. Entonces aquí iría un alfa arriba y aquí abajo un 2w o un 4w cuadrado. 4w cuadrado. Multiplicando al seno de n pi x entre a. Pero si hacemos x entre a, me va a quedar x entre alfa entre 2w entre alfa. Entonces eso raíz de alfa se me cancela. Me va a quedar n pi x entre 2w. ¿Ok? Y lo mismo hay que hacer con el otro, ¿verdad? Porque hay que computar la transformada del término que está en café. Entonces, la transformada inversa para el tiempo de término café. Vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos identificar x, que ahora x no es x, sino que es x menos 2w entre raíz de alfa. Entonces, x va a pasar a ser x menos 2w entre raíz de alfa. Y a, que es la constante que está abajo, va a ser igual, 2w entre raíz de alfa. 2w entre raíz de alfa. Y volvemos a lo mismo. Entonces va a ser x entre a, en este caso es x menos 2w, ahí, entre raíz de alfa, todo eso entre a, que sería 2w entre raíz de alfa, menos, más, perdón, 2 entre pi, por la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito, del término exponencial,
que el término exponencial tiene menos n cuadrado, pi cuadrado, t, que lo voy a dejar ahí al final, pero tenemos 1 entre a cuadrado, entonces aquí me quedaría alfa t entre 2w, y aquí tendría el seno de n pi x entre alfa. De nuevo, me pasa lo mismo, se me cancelan los raíces de alfa, pero me va a quedar n pi x menos 2w entre 2w. ¿Ok? Y finalmente, entonces ahora sí, la solución para la variable que nosotros introducimos, que era y, para t y x, va a ser igual a la resta de estos dos. Entonces me va a quedar x entre 2w menos x menos 2w entre 2w más 2pi por la suma. Los términos de la sumatoria los puedo meter juntos. Entonces me queda el exponencial de menos n cuadrado, pi cuadrado, alfa, t entre 2w, que lo voy a sacar a factor común porque son términos comunes. Y aquí me queda la resta del seno de n pi x entre 2w menos el seno de, vamos a ver, el seno del término que tengo aquí, seno de n pi x menos 2w sobre 2w. Entonces, esta sería la solución. Pueden dejarlo en términos de y, no importa, no es necesario que me sustituyan aquí t, si lo quieren hacer no es nada del otro mundo. Vean que si bien es cierto aquí no podemos hacer como una comprobación del modelo tan explícita, tal vez podríamos intentar meter las condiciones de contorno aquí a ver qué pasa. Ahora, ese primer término, sí podemos hacer algo al respecto, ¿verdad? Ese x entre 2w se me va a cancelar y me va a quedar solo un 1. Queda y, y de t y x va a ser igual a esto, se me va con esto, me queda 1, perdón, w, 1 más 2 entre pi, bueno, etcétera, todo lo demás que lo voy a copiar. Pegar. Ok, me queda de esta forma. Hay cosas que sí podemos corroborar, ¿verdad? Por ejemplo, las unidades. Y era completamente dimensional, entonces tiene lógica que me quede ese 1 dimensional ahí. Lo que está dentro del exponente tiene que ser dimensional. De hecho, pueden revisarlo si es dimensional. Y lo que queda dentro del seno tiene que ser dimensional. Entonces el modelo es completamente dimensional. Yo esperaría que si t tiende a infinito, bueno, de hecho, si podemos, hagamos ese análisis ya para terminar. Vamos a salir un poco antes. Una pequeña corroboración del modelo. Entonces, 1, análisis dimensional. Por ahí falta una tilde, no la voy a poner. Dimensional. Entonces, y es adimensional. 1, lógicamente, es adimensional. Entonces, lo que ocuparíamos corroborar es que n cuadrado, pi cuadrado, alfa t entre 2w sea adimensional. Nada más déjenme corroborar cuáles eran las unidades de alfa. Que lógicamente las podemos sacar de cómo definimos alfa, pero rápidamente los voy a revisar de aquí. Vamos a ver. Ajá. Alfa tiene unidades de metros cuadrados por segundo. Entonces, hay algo que no está bien por acá. Vamos a ver, tenemos el segundo que se me cancela, pero me quedan metros cuadrados arriba. Ah, claro, esto es 4w cuadrado. Creo que aquí lo escribí mal también. Y aquí también.
4w cuadrado, 4w cuadrado, 4w cuadrado, y aquí también 4w cuadrado. Ok, entonces en efecto, n y pi no tienen unidades, alfa tiene metros cuadrados por segundo, entre segundo, por t que está en segundos, entre 4 no tiene unidades, w cuadrado tiene unidades de longitud, entonces serán metros cuadrados. Me cancelan y me queda adimensional, por tanto el exponencial es adimensional. Y bueno, lo del seno es lógico verlo porque tenemos n y pi que son adimensionales, x y w que sí tienen dimensión, pero los dos son unidades de distancia, entonces, muy bien, es adimensional. 2. Estado estacionario. Porque vean que estamos en un modelo transiente. Estado estacionario. Entonces, si t tiende a infinito, este exponencial, el término exponencial, el exponencial de menos n cuadrado y cuadrado alfa t entre 4w cuadrado tiende a 0. Entonces, toda esta parte que me está modulando la parte transiente va a desaparecer. Y lo que me va a restar entonces es que y de t tendiendo a infinito y x es igual a 1. Y eso significa entonces que t menos t0 entre tw menos t0 va a ser igual a 1. Y esto lo que me va a decir es que la temperatura en el estado estacionario es tw menos t0 más t0, que es tw. Y eso sería lo lógico, ¿no? Recordemos que teníamos una placa, mira al principio. Tenemos una placa en la cual inicialmente está alguna temperatura y de repente se pone en contacto con dos superficies a temperatura fijas en sus caras. Entonces uno esperaría que por transferencia de calor, por conducción, toda la placa, cuando el tiempo tiende a infinito, pues vaya a alcanzar una temperatura igual. Y bueno, podríamos ver que compra las condiciones de contorno, por ejemplo. Vamos a hacerlo por acá. 3 condiciones de contorno. La primera es que en t igual 0, y va a valer 0. Entonces aquí me va a quedar, bueno, y de 0 y x va a valer 1 más 2pi. Voy a copiarlo en otro lado. No vale la pena, estoy copiando aquí el pato. Copiar. Vemos esto. Ok. Entonces, si t vale 0, esto de aquí va a valer 1, y esto va a valer 0, y esto va a valer 0. No, esto no va a valer 0. Esto sería seno de npi. 0, pi medio es 1. Ok, ahí estamos teniendo un ligero problema. N solo tiene valores enteros. Entonces sí, esto también va a valer 0. Aquí estamos teniendo un problema con las condiciones de contorno, pero probablemente venga de analizar acá. Entonces, bueno, lo que habría que hacer es revisar bien esa condición de contorno, sustituir eso, que de igual forma sí se podría ver. Tratemos ahí a ver qué pasa. Tenemos 1 más 2 entre pi por la suma n igual 1 hasta infinito de menos el seno de npi por menos 2w entre 2w. Nada más déjenme revisar que no haya copiado nada mal a la hora de hacer la transformada. Si no, esto está bien. Ok. Entonces esto sería igual a 1 más 2 entre pi por la suma de n igual 1 infinito de menos n de menos npi. El seno de menos npi es igual al seno de pi de 1 más 2 entre pi
por la suma igual a 1 infinito del seno de n por pi. Bueno, aquí habría que ver qué pasa con este término, que lo que me hace lógica a mí es que si tengo, esto de aquí va a ser pi medios, esto de aquí va a ser pi, 3 pi medios, 2 pi. Sí, esto para cualquier valor entero debería ser 0, y no me estaría cancelando eso que está ahí. Entonces, habría que revisar qué está pasando con esto. Sin embargo, me parece que si hay algún error, tiene que ser algún error de signo o de alguna notación. Pero habría que volverse a revisar qué fue lo que hicimos mal por ahí. Pero en general, esto sería lo que se buscaría resolver. No sé si tienen alguna otra pregunta. La explicación de esto se los voy a quedar debiendo para la próxima clase. Eh, la verdad, esto no lo había preparado en mis notas, no sabía que estaba pasando ese error. Hay que buscar cuál es la solución, por supuesto, pero como les digo, eso se los traería para Debian 8. No sé si tienen alguna consulta hasta ahorita. Y si no tienen ninguna consulta, entonces podríamos dejar la clase hasta acá.